En la quietud antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y el silencio parece respirar dentro de cada hogar, hay un lugar invisible donde el alma humana se encuentra con Dios. Es en ese espacio de recogimiento donde la oración deja de ser palabra y se convierte en refugio, donde la fe deja de ser idea y se transforma en presencia viva. Muchos hogares hoy viven cargados de preocupaciones, tensiones invisibles y un cansancio que no siempre tiene explicación humana. No siempre es el ruido exterior lo que perturba la paz, sino las heridas interiores, los pensamientos que no descansan y la distancia silenciosa que se forma entre el corazón y Dios. La tradición de la Iglesia siempre ha enseñado que la oración no es una fórmula mágica, sino un camino de comunión. Y dentro de ese camino, los salmos ocupan un lugar sagrado, porque son la oración misma del pueblo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo y rezada por generaciones enteras en momentos de alegría, angustia, lucha y esperanza. Hoy contemplamos 5 salmos que la fe cristiana ha meditado durante siglos como fuente de fortaleza espiritual. No como amuletos, no como superstición, sino como palabras vivas que elevan el alma hacia la confianza en Dios, incluso en medio de la oscuridad interior. El primer paso para comprender su profundidad es reconocer que la vida espiritual no se vive en ausencia de batalla interior. Cada persona enfrenta luchas invisibles: el miedo, la ansiedad, el peso del pasado, las heridas no sanadas y las preocupaciones por la familia. Pero la fe no ignora esas realidades, las ilumina. El salmo no es escape, es encuentro. No es negación del dolor, es transformación del dolor en oración. Cuando el creyente abre la Escritura y pronuncia estas palabras con fe, algo profundo sucede en el interior del alma. La mente se ordena, el corazón se aquieta y la esperanza vuelve a respirar. El primer salmo que contemplamos es el Salmo 91, una de las oraciones más antiguas de protección espiritual en la tradición bíblica. La Iglesia lo ha rezado durante siglos como expresión de confianza en la protección constante de Dios sobre sus hijos. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Estas palabras no deben ser entendidas como una promesa automática de ausencia de dificultades, sino como una afirmación de la fidelidad de Dios en medio de ellas. La protección divina no siempre elimina la prueba, pero sostiene al alma dentro de ella. Cuando una persona reza este salmo en su hogar, no está realizando un acto de control sobre su entorno, sino un acto de abandono en la providencia divina. Es reconocer que la vida no está gobernada por el miedo, sino por la presencia de Dios que acompaña incluso en la noche más silenciosa. El hogar, desde esta perspectiva espiritual, no es solo un espacio físico. Es un lugar donde se cultiva la presencia de Dios a través de la oración, la paz interior y la vida sacramental. Un hogar donde recesa es un hogar donde la luz tiene siempre una puerta abierta. El enemigo más profundo del alma no siempre es externo. Muchas veces es el temor interior, la desesperanza, la falta de fe en la acción silenciosa de Dios. Por eso el Salmo 91 no solo protege, también recuerda: no estás solo. La tradición espiritual enseña que la verdadera protección comienza en el corazón del creyente. Cuando el miedo es reemplazado por la confianza y la angustia por la oración, el alma comienza a experimentar una libertad que no depende de las circunstancias externas. Rezar este salmo no es repetir palabras sin sentido. Es habitar en ellas, dejar que su significado descienda lentamente al interior, como una luz que se enciende poco a poco en una habitación oscura hasta transformarla completamente. Y es precisamente allí donde comienza el viaje espiritual de estos 5 salmos, no en la lucha contra lo visible, sino en la transformación del interior humano. Porque un corazón en paz puede atravesar cualquier tormenta sin perder su dirección hacia Dios. El segundo salmo que contemplaremos revelará otra dimensión de esta vida espiritual, la confianza en medio del valle, cuando el alma camina sin entender del todo el camino, pero aún así decide no soltar la mano de Dios. Y es en ese punto donde la oración deja de ser teoría y se convierte en supervivencia del alma, en respiración profunda de fe en medio del cansancio,
en un acto silencioso de amor que sostiene incluso cuando todo parece incierto. Pero antes de avanzar, es necesario detenerse interiormente, porque estos salmos no se comprenden con prisa. Se reciben como se recibe la luz al amanecer, lentamente, en silencio, hasta que el corazón aprende a ver de nuevo. En la vida de cada persona llega un momento en el que las palabras humanas ya no son suficientes. Hay dolores que no se explican, pérdidas que dejan silencio en el alma y caminos que se recorren sin entender hacia dónde conducen. Es en esos momentos cuando la fe deja de ser una idea y se convierte en la única forma de permanecer en pie. El segundo salmo que contemplamos es una de las oraciones más conocidas de toda la Escritura, pero también una de las más profundamente incomprendidas cuando se reza sin detenerse a escuchar su significado interior. No es simplemente un texto de consuelo, es una proclamación de confianza absoluta en la guía de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta afirmación no significa ausencia de necesidad material o emocional, sino la certeza de que la presencia de Dios es suficiente incluso cuando todo lo demás parece inestable. Es una declaración de dependencia amorosa, no de autosuficiencia. El alma humana, en su fragilidad, busca constantemente seguridad en lo visible, en las personas, en los recursos, en los planes cuidadosamente construidos. Sin embargo, este salmo invita a una confianza más profunda, una confianza que no depende de lo que se ve, sino de quien guía el camino. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce. Estas imágenes no describen una vida sin dificultades, sino una vida donde incluso en medio del movimiento y la incertidumbre, Dios ofrece momentos de descanso interior que renuevan las esperanzas. Hay quienes han pasado por lo que la tradición espiritual llama valle de sombra. Momentos donde la tristeza, la enfermedad o la preocupación parecen envolverlo todo. En esos momentos, el corazón necesita recordar que la presencia de Dios no se retira en medio del dolor. Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí el salmo cambia de perspectiva. Ya no habla de Dios como alguien lejano, sino como una presencia cercana que acompaña cada paso, incluso cuando el camino no es claro. La fe no elimina el valle, pero transforma la forma en que se atraviesa. No se trata de negar el sufrimiento, sino de no caminarlo en soledad. Esa es la diferencia que este salmo introduce en la vida espiritual, la compañía constante de Dios. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado en momentos de transición, enfermedad, duelo y decisiones importantes. No porque prometa ausencia de dolor, sino porque asegura presencia en medio de él. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Estos símbolos pastorales representan guía y corrección amorosa. La vara no es castigo sino protección. El cayado no es control sino dirección. Ambos expresan el cuidado constante del pastor sobre su rebaño. Cuando este salmo es rezado en el hogar, especialmente en momentos de tensión o preocupación, no cambia automáticamente las circunstancias externas, pero sí cambia la forma en que el corazón las enfrenta. Introduce serenidad donde antes había inquietud. El hogar, en esta luz espiritual, se convierte en un lugar donde la confianza puede ser cultivada. No porque desaparezcan los problemas, sino porque la presencia de Dios se reconoce en medio de ellos. Esa conciencia transforma la atmósfera interior de la vida familiar. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Esta frase ha sido meditada por siglos como expresión de la fidelidad de Dios, incluso en medio de la oposición o la dificultad. La mesa representa comunión, alimento y sustento espiritual. La tradición cristiana ha visto en esta mesa una imagen profunda de la Eucaristía, donde el creyente es alimentado por la presencia viva de Cristo. No como idea simbólica vacía, sino como realidad sacramental que fortalece el alma. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Aquí el Salmo habla de consuelo y abundancia interior. No necesariamente material, sino una plenitud espiritual que sostiene incluso cuando lo exterior es limitado o incierto. Este Salmo enseña que la vida espiritual
no depende de la ausencia de conflicto, sino de la presencia constante de Dios en medio de él. Es una invitación a caminar con serenidad, incluso cuando el entorno no ofrece seguridad visible. Y así, el alma comienza a comprender que la fe no es un refugio para escapar de la realidad, sino una luz para atravesarla. El pastor no siempre detiene el camino, pero siempre acompaña al caminante. El siguiente salmo nos llevará a una dimensión diferente. La lucha interior del alma que busca luz en medio de la oscuridad, donde la confianza se convierte en decisión consciente de permanecer en Dios, incluso cuando todo parece incierto. Pero antes de avanzar, el corazón necesita aprender a descansar en esta verdad. No estás caminando solo, y cada paso, incluso el más difícil, puede convertirse en oración si se da en la presencia del pastor. En el silencio del alma humana existe una batalla que no siempre se ve desde fuera. Es una lucha entre la oscuridad del temor y la luz de la confianza, entre la inseguridad que paraliza y la fe que sostiene incluso cuando no hay respuestas inmediatas. El tercer salmo que contemplamos nace precisamente en ese espacio interior donde el corazón debe elegir entre rendirse al miedo o permanecer firme en la esperanza. No es una oración de comodidad, es una oración de decisión espiritual. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta pregunta no es retórica en sentido superficial. Es una afirmación profunda de identidad espiritual. Si Dios es luz, entonces la oscuridad no tiene la última palabra sobre la vida del creyente. La fe, en este contexto, no elimina la realidad del miedo, pero le quita su autoridad. El temor puede aparecer, pero no gobierna. Puede tocar la puerta del corazón, pero no habita en él cuando está lleno de la presencia de Dios. La fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré miedo? Aquí el Salmo no niega las dificultades externas, sino que redefine el lugar interior desde donde se enfrentan. La fortaleza ya no es humana, sino divina. En la experiencia espiritual de muchas personas, hay momentos donde todo parece incierto. Decisiones familiares, preocupaciones económicas, heridas emocionales o incertidumbres que no encuentran respuesta inmediata. Es precisamente allí donde este salmo se vuelve oración viva. Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Estas palabras revelan una prioridad espiritual que reorganiza todo lo demás. No se trata de tenerlo todo bajo control, sino de permanecer en la presencia de Dios. La vida moderna ha llenado el corazón de múltiples búsquedas: éxito, estabilidad, reconocimiento, seguridad. Sin embargo, este salmo reduce todo a una sola cosa esencial: permanecer en Dios. Habitar en su presencia no significa solo un espacio físico, sino una actitud interior constante de comunión, donde cada pensamiento, cada decisión y cada preocupación se presentan ante Él con confianza, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Aquí el alma descubre que la oración no es solo pedir, sino también contemplar. Es aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. La contemplación no siempre es emocionalmente intensa. A veces es silencio, otras veces es perseverancia sin consuelo visible. Pero en ambos casos es un acto profundo de amor fiel. Hay personas que oran durante años sin sentir cambios inmediatos. Sin embargo, este salmo enseña que la presencia de Dios no depende de la sensibilidad del momento, sino de la fidelidad de su promesa. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Esta imagen no sugiere ausencia de dificultades, sino protección interior en medio de ellas. El tabernáculo representa la cercanía de Dios que sostiene incluso cuando el entorno es adverso. En la tradición espiritual de la Iglesia, este salmo ha sido fuente de fortaleza para quienes atraviesan tiempos de prueba prolongada. No como escape, sino como resistencia interior sostenida por la fe. Sobre una roca me pondrá en alto. La roca es símbolo de estabilidad espiritual. No elimina la tormenta, pero evita que el alma sea arrastrada por ella. La verdadera fortaleza no consiste en no sentir miedo, sino en no dejar que el miedo determine las decisiones del corazón. Esa es la victoria interior que este salmo propone. En la vida cotidiana,
Esto se traduce en pequeños actos de fe. Seguir orando aunque no haya respuesta inmediata, seguir confiando aunque el camino sea incierto, seguir creyendo incluso cuando la emoción no acompaña. El hogar, visto desde esta luz espiritual, se convierte en un espacio donde esta luz interior puede cultivarse. No es un lugar libre de dificultades, sino un lugar donde la presencia de Dios es buscada constantemente. Cada oración en el hogar es como una pequeña llama que se enciende en medio de la noche interior. No siempre ilumina todo de inmediato, pero impide que la oscuridad sea absoluta. Y es precisamente esta luz la que prepara el corazón para el siguiente paso espiritual. Reconocer que incluso en la fragilidad humana existe un deseo profundo de limpieza interior, de reconciliación y de renovación del alma ante Dios. El siguiente salmo nos llevará a ese lugar donde la verdad del corazón se presenta sin máscaras, donde la oración deja de ser defensa y se convierte en rendición confiada ante la misericordia divina. Pero antes de avanzar, el alma es invitada a permanecer un instante en esta verdad. La luz de Dios no se apaga en la oscuridad, y ninguna noche espiritual es más fuerte que la fidelidad de su presencia. En el silencio profundo, donde el alma ya no intenta justificarse delante de nadie, nace una de las oraciones más honestas de toda la Escritura. Es el lugar interior donde la verdad deja de esconderse y el corazón se presenta tal como es ante Dios, sin máscaras, sin defensas, sin excusas. El cuarto salmo que contemplamos no habla primero de protección ni de victoria, sino de limpieza interior. Es la oración de un alma que reconoce su necesidad de ser renovada desde lo más profundo, no solo en sus acciones, sino en su interior invisible, donde nacen los pensamientos y las intenciones. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran misericordia. Estas palabras no son una declaración de desesperación, sino de confianza. El alma no se acerca a Dios desde el miedo, sino desde la certeza de su misericordia infinita, más grande que cualquier caída humana. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha enseñado que el verdadero crecimiento no comienza cuando el hombre se cree justo, sino cuando reconoce su necesidad de gracia. Este reconocimiento no humilla, sino que libera, porque abre el corazón a la acción sanadora de Dios. Este salmo es un espejo, no un espejo que condena, sino un espejo que revela con verdad. Y en esa verdad comienza la posibilidad de transformación interior, porque nadie puede ser sanado si primero no reconoce su herida. Lava completamente mi culpa y purifícame de mi pecado. Aquí el alma no pide un cambio superficial, sino una renovación profunda. No se trata de corregir pequeños errores, sino de permitir que Dios entre en lo más oculto del corazón. En la vida espiritual, muchas veces se busca cambiar las circunstancias externas sin permitir que Dios toque las raíces interiores. Pero este salmo enseña que la verdadera liberación comienza dentro, en el lugar donde nadie más puede entrar. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Esta frase es una de las más poderosas de toda la oración bíblica. No dice mejora mi corazón, no dice arregla lo que está roto, sino crea, como si fuera necesario comenzar de nuevo. La humildad de esta petición es profunda. Reconoce que el ser humano no siempre puede sanarse a sí mismo completamente y que necesita la acción creadora de Dios para ser renovado desde dentro. Renueva en mí un espíritu firme. El alma pide estabilidad interior, no ausencia de lucha, porque la vida espiritual no consiste en evitar las pruebas, sino en permanecer fiel dentro de ellas. Este salmo también enseña algo esencial sobre el perdón. No es solo un acto jurídico, sino una restauración del corazón. Cuando Dios perdona, no solo borra, sino que transforma. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado durante siglos como preparación para la reconciliación. Porque antes de acercarse al sacramento, el alma necesita abrirse a la verdad de su propia historia. Hay cargas que el ser humano lleva durante años en silencio. Palabras no dichas, heridas no sanadas, resentimientos guardados, culpas que no han sido entregadas. Y todo eso, sin ser visto, puede pesar más que cualquier dificultad exterior. Este salmo invita a poner todo eso delante de Dios.
no como acusación, sino como entrega, no como condena, sino como apertura a la misericordia. Devuélveme la alegría de tu salvación. Aquí el alma reconoce que ha perdido algo esencial, la alegría interior que nace de vivir en comunión con Dios. No pide éxito, pide alegría espiritual. La alegría del alma no depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en medio de ellos. Y cuando esa alegría se debilita, este salmo se convierte en oración de restauración. La experiencia humana muestra que el peso del rencor y del pecado no confesado no solo afecta el espíritu, sino también la manera en que la persona vive su hogar, sus relaciones y su paz interior. Por eso esta oración tiene una dimensión profundamente sanadora. En el contexto de la vida diaria, este salmo invita a un acto concreto de humildad. Reconocer, pedir perdón, reconciliarse, soltar lo que ha estado encerrado demasiado tiempo en el interior del corazón. La Iglesia ha recibido del mismo Cristo el don de la reconciliación como sacramento. Y este salmo es como la puerta interior que prepara al alma para ese encuentro de gracia. No hay renovación sin verdad y no hay verdad sin apertura del corazón. Este salmo enseña que la sanación espiritual no se fuerza, se recibe. Cuando el alma se abre a esta oración, algo comienza a cambiar lentamente, no siempre de manera visible, pero sí profunda. Como una tierra que vuelve a ser fértil después de haber sido endurecida por el tiempo. La vida espiritual no avanza solo con grandes momentos, sino con pequeños actos de sinceridad delante de Dios. Y este salmo es uno de esos actos fundamentales. Antes de pasar al siguiente salmo, el alma es invitada a permanecer en esta humildad serena. Porque solo quien se deja limpiar puede después experimentar la verdadera fortaleza de la presencia de Dios. El siguiente salmo nos llevará a una dimensión distinta, la proclamación de la victoria de Dios sobre todo aquello que se opone a su luz, no como violencia humana, sino como afirmación de su soberanía divina. Pero antes de avanzar, el corazón debe descansar en esta verdad sencilla y profunda. La misericordia de Dios es más grande que cualquier caída, y su poder creador puede hacer nuevo lo que parecía perdido. En el silencio que sigue después de la lucha interior, cuando el alma ya ha atravesado la sombra del temor, el valle de la confianza y el espejo de la verdad interior, llega un momento en el que la oración se eleva como proclamación. No es ya solo súplica, ni solo consuelo, sino declaración de fe en la victoria de Dios. El quinto salmo que contemplamos ha sido rezado por generaciones como una expresión de confianza en la soberanía divina sobre toda la historia humana. No es una oración de miedo, ni una invocación de poder humano, sino un reconocimiento de que Dios es Señor incluso en medio de las batallas invisibles del corazón. Levántese Dios y sean dispersados sus enemigos. Estas palabras no deben ser entendidas como una llamada a la violencia, sino como una afirmación espiritual profunda. Cuando Dios se manifiesta, toda oscuridad pierde su dominio. La luz no lucha con las tinieblas, simplemente las disipa. En la tradición de la Iglesia, este salmo ha sido rezado como himno de victoria pascual, recordando que la resurrección de Cristo es el centro de toda esperanza cristiana. La victoria no pertenece al hombre, sino a Dios que actúa en la historia. La fe cristiana no enseña que el creyente vive sin lucha, sino que vive dentro de una victoria ya conquistada. La cruz no es derrota, es triunfo escondido, y la resurrección es la revelación definitiva de ese triunfo. Como se disipa el humo, así los dispersas. Esta imagen es profundamente espiritual. El humo no es destruido con violencia, sino que desaparece ante la presencia del aire. Así también, todo aquello que no pertenece a la luz de Dios no permanece cuando su presencia se manifiesta. En la vida interior del creyente, esto se traduce en una verdad sencilla pero profunda. Donde entra la luz de Dios, el miedo pierde su fuerza. No porque el miedo no exista, sino porque ya no gobierna el corazón. La oración de este salmo no es una fórmula mágica, sino una invitación a reconocer la acción de Dios en la vida. Es una forma de recordar que el mal no tiene la última palabra sobre la existencia humana. Los justos se alegran, se regocijan delante de Dios.
Aquí el Salmo introduce la dimensión de la alegría espiritual. No una alegría superficial, sino una alegría nacida de la certeza de que Dios sostiene la historia con su providencia. En la vida cotidiana, esta alegría no siempre se siente de manera emocional intensa. A veces es silenciosa, discreta, como una paz que permanece incluso cuando las circunstancias no han cambiado aún. La tradición cristiana ha visto en este salmo una anticipación de la Pascua, donde Cristo vence la muerte y abre el camino de la vida eterna. Cada vez que este salmo es rezado con fe, el corazón recuerda esa victoria fundamental. Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Estas palabras revelan el rostro misericordioso de Dios. No es un poder distante, sino una presencia cercana que sostiene especialmente a los que sufren. El corazón humano muchas veces asocia el poder con dominio, pero en la revelación bíblica el verdadero poder de Dios se manifiesta como cuidado, fidelidad y compasión hacia los más vulnerables. Este salmo entonces no invita al temor sino a la confianza, no a la ansiedad sino al descanso interior en la providencia divina. Es una proclamación de que Dios no abandona la obra de sus manos. En la vida espiritual, este salmo puede ser rezado como una forma de recordar que ninguna situación está fuera del alcance de Dios. No porque todo cambie inmediatamente, sino porque nada queda fuera de su presencia. Cuando el creyente atraviesa momentos de dificultad, este salmo se convierte en una afirmación interior. Dios sigue siendo Dios, incluso aquí, incluso ahora, incluso en medio de lo que no entiendo. La verdadera victoria espiritual no consiste en controlar todas las circunstancias, sino en permanecer fiel en medio de ellas. Esa fidelidad es ya participación en la victoria de Dios. En la tradición de la Iglesia, los salmos nunca han sido utilizados como instrumentos de miedo, sino como oración de confianza. Porque la fe cristiana no se basa en la amenaza, sino en el amor fiel de Dios revelado en Cristo. Cristo mismo, en su vida terrena, enfrentó la oscuridad del sufrimiento, del rechazo y de la cruz. Y sin embargo, su vida fue una entrega total al Padre. En él, este salmo encuentra su cumplimiento más profundo. La resurrección de Cristo es la respuesta definitiva a toda oscuridad humana. No elimina el dolor del mundo, pero le quita su poder absoluto. La muerte ya no es el final, el pecado ya no es la última palabra, el miedo ya no es el dueño del alma. Cuando este salmo es rezado desde la fe cristiana, se convierte en memoria viva de esa victoria. No es una negación de la realidad, sino una transformación de su significado a la luz de Dios. El hogar del creyente, en esta perspectiva, no es un espacio aislado de la vida espiritual, sino un lugar donde esta fe se encarna diariamente. Cada oración, cada gesto de bendición, cada acto de perdón vivido en familia es participación en esa luz divina. La paz en el hogar no depende únicamente de la ausencia de conflictos, sino de la presencia constante de Dios en el centro de la vida familiar. Y esa presencia se cultiva en la oración sencilla y perseverante. Este salmo invita también a una actitud de esperanza. No una esperanza ingenua, sino una esperanza fundada en la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de la salvación. El creyente no camina solo. Camina acompañado por una presencia que no abandona, incluso cuando el camino es difícil o cuando el futuro no es claro. Cantad a Dios, celebrad su nombre. Aquí el salmo culmina alabanza. La oración no termina en la petición, sino en la adoración. Porque al final, toda vida espiritual madura en gratitud. La alabanza no niega el dolor, pero lo atraviesa con esperanza. Es la forma más elevada de oración, porque reconoce a Dios no solo por lo que da, sino por quien es. En este punto del recorrido espiritual de los 5 salmos, el alma ha pasado por protección, confianza, luz interior, purificación y finalmente proclamación de la victoria de Dios. Es un camino completo de vida espiritual, pero este camino no termina en teoría. Termina en vida concreta, en decisiones diarias, en un corazón que aprende a confiar más, a perdonar más, a orar más profundamente. La verdadera activación de estos salmos no ocurre en la repetición mecánica, sino en la transformación interior que producen
cuando son rezados con fe, humildad y perseverancia. Y así, el creyente descubre que la oración no cambia a Dios, sino que cambia el corazón humano para reconocer su presencia constante en cada momento de la vida. Antes de concluir este recorrido espiritual, queda una verdad fundamental. Dios no está lejos del hogar del creyente. Su presencia acompaña, sostiene y fortalece, incluso cuando no es percibida emocionalmente. La fe no es sentir siempre, sino permanecer. No es ver siempre resultados inmediatos, sino confiar incluso en la espera. No es ausencia de lucha, sino fidelidad en medio de ella. Y en esa fidelidad silenciosa, el alma descubre que no está sola, que la historia no está perdida, y que la luz de Dios sigue actuando incluso en lo invisible. Porque al final, toda oscuridad es temporal, pero la fidelidad de Dios es eterna.